Bien chicos, ahora vamos con la parte 6 de la Tierra Hueca, que vendría a ser la cuarta parte del libro. Esta cuarta parte se titula En el inframundo. Aprendimos que los varones no se casan hasta los 65 o 100 años y que la edad en que las mujeres ingresan al matrimonio es solo un poco menor y que tanto los hombres como las mujeres con frecuencia viven entre los 600 u 800 años y en algunos casos mucho más. Durante el año siguiente visitamos muchos pueblos y ciudades, entre los que destacan las ciudades de Nigi, Delfi, Ectea, y mi padre fue llamado no menos de media docena de veces para revisar los mapas que se habían hecho a partir de los toscos bocetos que había dado originalmente de las divisiones de la tierra y el agua en la superficie exterior de la tierra. Recuerdo haber escuchado a mi padre comentar que la raza gigante de personas en la tierra del dios humeante tenía una idea de la geografía de la superficie exterior de la tierra casi tan precisa como el profesor universitario promedio en Estocolmo. En nuestros viajes llegamos a un bosque de árboles gigantescos cerca de la ciudad de Delfi. Si la Biblia hubiera dicho que habían árboles que se elevaban a más de 300 pies de altura, o 91 metros, y más de 30 pies de diámetro, o 9 metros, que crecían en el jardín del Edén, los Ingersolls, los Tom Paines y los Voltaires sin duda habrían pronunciado la declaración como un mito. Sin embargo, esta es la descripción de la secuoya gigante de California, pero estos gigantes de California palidecen hasta la insignificancia en comparación con los Goliat del bosque que se encuentran en el continente interno, donde abundan árboles poderosos de 800 a 1000 pies de altura, de 243 a 304 metros, y de 100 a 120 pies de diámetro, o 30 a 36 metros, innumerables en cantidad y formando bosques que se extienden cientos de millas desde el mar. La gente es extremadamente musical y conocedora en un grado notable en artes y ciencias, especialmente en geometría y astronomía. Sus ciudades están equipadas con vastos palacios de música, donde no pocas veces hasta 25,000 vigorosas voces de esta raza gigante se elevan en poderosos coros de las más sublimes sinfonías. Se supone que los niños no deben asistir a instituciones de aprendizaje antes de cumplir los 20 años. Luego, su vida escolar comienza y continúa durante 30 años, 10 de los cuales están dedicados de manera uniforme en ambos sexos al estudio de la música. Sus principales vocaciones son arquitectura, agricultura, horticultura, la cría de vastas manadas de ganado y la construcción de medios de transporte propios de ese país para viajar por tierra y por agua. Por algún dispositivo que no puedo explicar, mantienen una comunión entre las partes más distantes de su país en las corrientes de aire. Todos los edificios se erigen con especial atención a la resistencia, la durabilidad, la belleza y la simetría, y con un estilo de arquitectura mucho más atractivo a la vista que cualquier otro que haya observado en otros lugares. Alrededor de 3/4 de la superficie interna de la Tierra es tierra y aproximadamente 1/4 es agua. Hay numerosos ríos de gran tamaño, algunos que fluyen en dirección norte y otros en dirección sur. Algunos de estos ríos tienen 30 millas de ancho, o más de 9 metros, y están fuera de estas vastas vías fluviales en las partes extremas del norte y del sur de la superficie interior de la Tierra, en regiones donde se experimentan bajas temperaturas, donde se forman icebergs de agua dulce. Luego son empujados al mar como enormes lenguas de hielo por anormales avenidas de aguas turbulentas que 2 veces al año empujan todo lo que tienen delante. Vimos innumerables especímenes de aves que no eran más grandes que los que se encuentran en los bosques de Europa o América. Es bien sabido que durante los últimos años especies enteras de aves han abandonado la Tierra. Un escritor en un artículo reciente dice sobre este tema: ¿no es posible que estas especies de aves que desaparecen abandonen su hábitat y encuentren asilo en el mundo interior?
Ya sea tierra adentro entre las montañas o a lo largo de la orilla del mar, encontramos que la vida de las aves es prolífica. Cuando extienden sus grandes alas, algunas de las aves parecían medir 30 pies, poco más de 9 metros, de punta a punta. Son de una gran variedad y muchos colores. Se nos permitió subir al borde de una roca y examinar un nido de huevos. Habían 5 en el nido, cada uno de los cuales tenía al menos 2 pies de largo, más o menos 61 centímetros, y 15 pulgadas de diámetro, o 38 centímetros. Después de haber estado en la ciudad de Ectea aproximadamente una semana, el profesor Galdea nos llevó a una entrada donde vimos miles de tortugas a lo largo de la costa arenosa. Dudo en indicar el tamaño de estas grandes criaturas. Eran de unos 25 a 30 pies de largo, de entre 7 y 9 metros, de 15 a 20 pies de ancho, de 4 a 6 metros, y 7 pies de altura, unos 2 metros. Cuando uno de ellos mostró su cabeza, tenía la apariencia de un espantoso monstruo marino. Las extrañas condiciones internas son favorables no solo para vastas praderas de exuberantes pastos, bosques de árboles gigantes y toda clase de vida vegetal, sino también para la maravillosa vida animal. Un día vimos una gran manada de elefantes. Deben haber habido 500 de estos monstruosos gargantas de trueno con sus agitados e inquietantes troncos. Estaban arrancando enormes ramas de los árboles y pisoteando las más pequeñas hasta hacerlas polvo como pincel de avellana. Promediarían más de 100 pies de largo, unos 30 metros, y de 75 a 85 pies de altura, entre 22 y 25 metros. Al contemplar esta maravillosa manada de elefantes gigantes, parecía que volvía a vivir en la biblioteca pública de Estocolmo, donde había pasado mucho tiempo estudiando las maravillas de la era del Mioceno. Estaba lleno de mudo asombro y mi padre se había quedado sin palabras del asombro. Me sostuvo el brazo con un apretón protector, como si un daño terrible nos pudiera alcanzar. Éramos 2 átomos en este gran bosque y afortunadamente sin ser observados por esta vasta manada de elefantes mientras avanzaban sin rumbo de un lado a otro, siguiendo a un líder como lo hace un rebaño de ovejas. Avanzaron por la creciente hierba que encontraron mientras viajaban y de vez en cuando sacudían el firmamento con sus profundos gritos. Hay una brumosa neblina que sube desde la tierra cada noche y llueve invariablemente una vez cada 24 horas. Esta gran humedad y vigorizantes de calor y luz eléctricos tal vez explican la exuberante vegetación, mientras que el altamente cargado aire eléctrico y la uniformidad de las condiciones climáticas pueden tener mucho que ver con el gigante crecimiento y la longevidad de toda la vida animal. En algunos lugares, los valles nivelados se extendían por muchas millas en todas las direcciones. El dios humeante, en su clara luz blanca, parecía calmado. Había una intoxicación en el aire cargado de electricidad que nos abanicó tan suavemente como un susurro que se desvanecía. La naturaleza cantaba una canción de cuna en el débil murmullo de los vientos, cuyo aliento era dulce con la fragancia del capullo y la flor. Después de haber pasado bastante más de un año visitando varias de las muchas ciudades del mundo interno y una gran cantidad de países en el intervalo, y más de 2 años ya habían pasado desde el momento en que nos habían recogido el barco de excursión en el río, decidimos lanzar nuestras fortunas una vez más al mar y esforzarnos en recuperar la superficie exterior de la tierra. Les hicimos conocer nuestros deseos y estuvieron renuentes, pero lo aceptaron. Nuestros anfitriones le dieron a mi padre, a petición suya, varios mapas que mostraban toda la superficie interior de la tierra, sus ciudades, océanos, mares, ríos, golfos y bahías. También se ofrecieron generosamente a darnos todas las bolsas de pepitas de oro, algunas tan grandes como un huevo de ganso, que estábamos dispuestos a intentar llevarnos en nuestro pequeño bote de pesca. A su debido tiempo regresamos a Yehú, en cuyo lugar pasamos un mes arreglando y revisando nuestra pequeña barca de pesca.
Después de que todo estuviera listo, el mismo barco, Nas, que originalmente nos descubrió, nos llevó a bordo y navegó hasta la desembocadura del río Hiddekel. Después de que nuestros hermanos gigantes lanzaran nuestra pequeña embarcación por nosotros, se arrepintieron cordialmente de separarse y manifestaron mucha solicitud por nuestra seguridad. Mi padre juró por los dioses Odín y Thor que seguramente regresaría nuevamente en un año o dos y les haría otra visita. Y así nos despedimos. Nos preparamos y alzamos nuestra vela, pero había poca brisa. Estuvimos en calma por 1 hora más después de que nuestros gigantes amigos nos habían dejado y empezado su viaje de regreso. Los vientos soplaban constantemente hacia el sur, es decir, soplaban desde la apertura norte de la Tierra hacia lo que conocíamos como el sur, pero que según la aguja de nuestra brújula era directamente el norte. Durante 3 días intentamos navegar y luchar contra el viento, pero fue en vano. Entonces mi padre dijo: «Hijo mío, es imposible regresar por la misma ruta por la que entramos en este momento del año. Me pregunto por qué no pensamos en esto antes. Hemos estado aquí casi 2 años y medio. Por lo tanto, esta es la temporada cuando el sol comienza a brillar en la apertura sur de la abertura de la Tierra. La larga y fría noche está en el país de Spitsbergen». «¿Qué debemos hacer?», pregunté. «Solo hay una cosa que podemos hacer», respondió mi padre, «y es ir al sur». En consecuencia, dio la vuelta a la barca y comenzó con la brújula hacia el norte, pero de hecho directamente al sur. El viento era fuerte y parecía que habíamos alcanzado una corriente que corría con notable rapidez en la misma dirección. En solo 40 días llegamos a Delphi, una ciudad que habíamos visitado en compañía de nuestros guías Jules Galdea y su esposa, cerca de la desembocadura del río Gijón. Aquí nos detuvimos durante 2 días y fuimos albergados de la misma hospitalaria manera por las mismas personas que nos habían recibido en nuestra visita anterior. Colocamos algunas provisiones adicionales y zarpamos nuevamente siguiendo la ruta hacia el norte. En nuestro viaje de salida, llegamos a un estrecho canal que parecía ser un cuerpo de agua que se separaba entre 2 grandes extensiones de tierra. Había una hermosa playa a nuestra derecha y decidimos hacer un reconocimiento. Echando el ancla, caminamos hacia la orilla para descansar un día antes de continuar con la peligrosa empresa hacia el exterior. Encendimos el fuego y arrojamos algunas ramas secas. Mientras mi padre caminaba por la orilla, preparé una tentadora comida con los suministros que teníamos. Había una luz suave y luminosa que, según mi padre, era el resultado del sol que entraba por la abertura sur de la Tierra. Esa noche dormimos profundamente y nos despertamos a la mañana siguiente tan frescos como si hubiéramos estado en nuestras propias camas en Estocolmo. Después del desayuno, comenzamos un recorrido por el interior, pero no habíamos ido muy lejos cuando vimos algunas aves que reconocimos de inmediato como pertenecientes a la familia de los pingüinos. Son aves no voladoras, pero excelentes nadadoras y de un tamaño tremendo, con pechuga blanca, alas cortas, cabeza negra y pico largo, con una altura de 9 pies. Estamos hablando de 2.74 metros. Nos miraron con poca sorpresa, moviéndose como patos en lugar de caminar, se dirigieron hacia el agua y nadaron en dirección norte. Los eventos que ocurrieron durante los siguientes 100 o más días son absolutamente increíbles. Estábamos en un mar abierto y sin hielo. Calculamos que el mes en que estábamos era noviembre o diciembre y sabíamos que el así llamado Polo Sur estaba girando hacia el Sol. Por lo tanto, si pasamos y nos alejamos de la interna luz eléctrica del dios humeante y su genial calor, nos encontraríamos con la luz y el calor del Sol que brilla a través de la abertura sur de la Tierra. No nos equivocamos. Hubo momentos en que nuestra pequeña embarcación, impulsada por un viento continuo y persistente, atravesó las aguas como una flecha. De hecho, si nos hubiéramos encontrado con una roca u obstáculo escondido, nuestra pequeña embarcación habría sido aplastada y quedado como leña. Por fin nos dimos cuenta de que la atmósfera se estaba volviendo cada vez más fría
y unos días después vimos icebergs lejos a nuestra izquierda. Mi padre argumentó, y correctamente, que los vientos que llenaban nuestras velas provenían del clima cálido de adentro. La época del año fue sin duda más propicia para que nos lanzáramos al mundo exterior e intentáramos desplazar nuestra barca a través de canales abiertos en la zona congelada que rodea las regiones polares. Pronto estuvimos en medio de bolsas de hielo y no sé cómo nuestra pequeña nave atravesó los estrechos canales y escapó de ser aplastada. La brújula se comportó de la misma ebria y poco confiable manera al pasar sobre la curva sur o el borde de la cáscara de la Tierra como lo había hecho en nuestro viaje de entrada por el norte. Giraba, se sumergía y parecía una cosa poseída. Un día, mientras miraba perezosamente por el costado de la balandra hacia las aguas cristalinas, mi padre gritó: «¡Rompehielos, adelante!». Mirando hacia arriba, vi a través de una niebla que se elevaba un objeto blanco a varios cientos de pies de altura, cerrando por completo nuestro avance. Bajamos la vela de inmediato, justo a tiempo. En un momento nos encontramos atrapados entre dos monstruosos icebergs, apiñados y golpeándose unos contra otros. Eran como dos dioses de la guerra que competían por la supremacía. Estábamos muy alarmados. De hecho, estábamos entre las líneas de una batalla real. El sonoro trueno del hielo molido era como las continuas descargas de artillería. Bloques de hielo más grandes que una casa eran frecuentemente elevados hasta 100 pies por la poderosa fuerza de la presión lateral, se estremecían y se balanceaban de aquí para allá por unos segundos, luego se estrellaban con un rugido ensordecedor y desaparecían en las espumosas aguas. Así sucedió por más de 2 horas. La competencia de los gigantes helados continuó. Parecía que había llegado el final. La presión del hielo fue fantástica. Y aunque no estábamos atrapados en la parte peligrosa del atasco y por el momento estábamos a salvo, sin embargo la agitación y el rasgado de toneladas de hielo al caer salpicando aquí y allá en las profundidades del agua nos llenaron de mucho miedo. Finalmente, para gran alegría nuestra, cesó la molienda de hielo y en unas pocas horas la gran masa se dividió lentamente y como si hubiera realizado un acto de la providencia, justo delante de nosotros había un canal abierto. ¿Deberíamos aventurarnos con nuestra pequeña embarcación por esa abertura? Si la presión volvía a aparecer, nuestro pequeño balandro, así como nosotros mismos, seríamos aplastados como si nada. Decidimos aprovechar la oportunidad y, en consecuencia, izamos nuestra vela con una brisa favorable. Y pronto comenzamos a navegar hacia afuera como un caballo de carreras, atravesando la tormenta de este estrecho y desconocido canal de aguas abiertas. Bien, chicos, hasta acá la 4ª parte del libro del Dios humeante. Regresamos con la 5ª parte. Gracias. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.